es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal. Tiene la palabra por 5 minutos el diputado Alan Jesús Falomir Sáenz para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción segunda del reglamento. Con su venia, presidente. Adelante. Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. La posición neutral ayuda siempre al opresor, nunca a la víctima. El silencio estimula al verdugo, no al que sufre. Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, 1986. Primero quiero dar un reconocimiento a las comisiones de justicia y a las diputadas María Esther Alonso Morales, la diputada Dulce María Sauri Riancho y a la diputada Norma Adela Guel Saldívar por sus iniciativas presentadas en un mismo sentido a la de un servidor que están expresadas aquí en este dictamen. En México, el acoso sexual es un problema de seguridad pública que afecta mayormente a las mujeres. Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia en contra de las mujeres se define como cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Nuestro país es parte de acuerdos internacionales que tienen por objeto eliminar la violencia en contra de la mujer, como lo es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, que busca la protección de los derechos de la mujer y eliminar así las situaciones de violencia que puedan afectarlas. El acoso sexual es una forma de violencia que es necesaria erradicar, implementando mecanismos para permitir que las mujeres tengan un libre desarrollo. Es evidente que el acoso sexual en espacios públicos es una invasión del espacio personal y se da cuando una persona invade mediante una acción física o verbal el espacio personal de las mujeres, lo que la lleva a sentirse víctima y no necesariamente a manifestar su inconformidad. Por ello, resulta indispensable que en nuestro país se regule y sancionen estas conductas. El acoso sexual en lugares públicos constituye una práctica cotidiana y de las formas que adopta son muy variadas: ofensas verbales, acoso físico, exhibicionismo, etcétera. El acoso sexual callejero corresponde a toda práctica con connotación sexual explícita o implícita, que proviene de una persona desconocida, que posee carácter unidireccional, que ocurre en espacios públicos y tiene el potencial de provocar malestar en la persona acosada. En otras palabras, se incluyen todas las prácticas que tienen connotación sexual, que son recibidas desde una persona desconocida, que ocurran en espacios públicos o semipúblicos, que sean de forma unidireccional, es decir, sin considerar si la víctima desea recibir el acto o si lo aprecia o no. También con la potencialidad de producir malestar a nivel individual o a nivel social. En México, 1 de cada 3 mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos. ¿Qué consecuencias tiene en la salud? Para las víctimas, sufrimiento psicológico como humillación, disminución de la motivación, pérdida de autoestima, cambio de comportamiento como aislamiento, deterioro de las relaciones sociales, enfermedades físicas y mentales producidas por el estrés e incluso hasta el suicidio. ¿Qué barreras, temores y creencias pueden tener las personas víctimas de acoso sexual? Temor a hablar de lo ocurrido. La sexualidad humana sigue siendo un tema tabú del que no se quiere hablar ni reflexionar. Temor a ser victimizada por negligencia, indiferencia, torpeza de quien recibe la demanda o denuncia. ¿Cuáles son los derechos humanos también que se violentan con el hostigamiento o acoso sexual y por qué? El derecho a la vida primeramente, porque un hostigamiento o acoso sexual que genere una crisis psicológica o un trastorno mental pueden conducir a un suicidio y porque una afectación a la integridad física o psicológica pueden resultar en la alteración de la salud que ponga en riesgo la propia vida.
También el derecho a la integridad física y psicológica, porque ambas conductas pueden causar alteraciones a la naturaleza corpórea y mental. A la libertad sexual, porque la libertad implica la decisión del desarrollo o no de una actividad sin presión o influencias para realizarla. También el libre desarrollo de la personalidad, así como el acceso a una vida libre de violencia, la prohibición de la discriminación, el trato digno. Por todo esto, compañeras y compañeros legisladores, les pido su voto a favor, apoyando esta iniciativa que reforma el artículo 259 bis y el artículo 259 ter al Código Penal Federal. Por su atención, muchas gracias y esperamos su voto a favor. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado.